arrancamos. Ujú. Que ahí acabo de fijarme porque tenía la duda, pero bueno, tempus fugit se usa como la fugacidad del tiempo, pero fugit claramente también es huye. Es obvio que de fugit vino, ¿no? Saben que en el español antiguo, en el castellano antiguo, muchas veces lo que ahora nosotros vemos como una H inicial era una F. Entonces de fugit a huye estamos ahí a dos pasos. La idea de fugaz, pero también de huida al mismo tiempo, ¿no? Que eso ya no está bueno. Una cosa es que las cosas sean fugaces y otra cosa es ya que huyan. Huyan ahí ya le da una carga mucho más negativa que solamente pensar en fugacidad. Sí, del temor, ¿no? Del, ¿Sí? De la huida. sí. Entonces, el problema con esta huida del tiempo es que en realidad lo que termina teniendo como consecuencia es pensar que la realidad tiene un carácter engañoso. Porque si eso está siempre en cambio y que el tiempo sabemos que va a trabajar sobre la realidad y la va a modificar, entonces eso que hoy entendemos como realidad es engañoso porque efectivamente va a cambiar. Bien. Acá también decían que mucha gente había criticado que la obra no era tan perfecta porque tenía dos acciones principales, ¿no? Si pensamos en Aristóteles bueno, incluso en Lope de Vega, ¿no? Como, bueno, hay una acción que es la importante y es esta. O sea, la obra se va a tratar sobre este quilombo y cómo se resuelve. En cambio, acá tenemos dos quilombos. Tenemos el de Segismundo y el de Rosaura, que en un primer momento no parecen estar relacionados entre sí. Sin embargo, bueno, lo podemos pensar como esta cuestión del segundo periodo del barroco, como una nueva forma, una nueva forma de complejización de la estructura de la obra, ¿no? Entonces, tenemos la principal sería, ¿está metiendo ahí Valeria de nuevo? Ahí va. La acción principal, entonces, sería la de Segismundo, y la secundaria o la paralela, más que secundaria, paralela, porque no es secundaria, es la de Rosaura. Y hay que ver qué aporta cada una de estas a la obra, ¿no? O sea, la de Segismundo es donde se despliegan los temas fundamentales de la obra. La cuestión de, bueno, qué es la vida, qué es el destino, si existe el libre albedrío, el mito sobre el poder, ¿no? El padre que se quiere comer a sus hijos, como Cronos, por ejemplo, ¿no?
también donde se da el tema del conflicto generacional, y que además presenta una antítesis a nivel espacial, que es la torre versus el palacio, ¿no? En cambio, en la línea de acción de Rosaura, está lo que aparece, lo más importante es el tema del honor. Rosaura lo que quiere hacer ahí es recuperar su honor. Ese es el otro gran tema de la obra, el honor. Y ahí aparecen todos los tópicos que ya mencionamos que tienen que ver con el disfraz, los desencuentros, la confusión, el ocultamiento de la identidad y todo eso. Pero el tema ¿cuál es? Que si bien parecen dos acciones separadas, hacia el final confluyen, se van tocando y al final la resolución de una es la resolución de la otra. No quedan como cuestiones separadas. Y también lo que es interesante es que resuelven, pero no resuelven por matrimonio de ellos dos, sino que resuelven de otra manera, como Segismundo va a ir y va a ocupar el espacio que le corresponde por herencia, que es el ser el nuevo rey, y va a ser un rey justo y bueno. Y Rosaura finalmente se va a casar con Astolfo para reparar la afrenta a su honor que éste le había generado. Digo, el final se ve que es un poco más complejo, ¿no? Incluso es un poco más complejo que el amante liberal, por ejemplo, ¿no? Que termina con todos casándose con todos, como bueno, este se casa con este se casa volvemos y todos se arman parejitas, y ahí se resuelve, tipo Arca de Noé. Pero acá no es así, ¿no? Si bien existe un matrimonio, sí, no digo, o sea, no digo que es tan moderno, el Chabón no es punk, o sea, Calderón de la Barca no es punk. Pero digo, bueno, hay algo más que solo el matrimonio, que hace que el final, porque pensemos, en el Avante Liberal es el matrimonio, en Fuente Ovejuna también es ese matrimonio que se empieza a deshacer para que después al final todo termine en orden, como que el matrimonio es algo que está ahí siempre en el horizonte de expectativas del espectador. Acá hay un matrimonio también, pero también lo más importante es lo que hace Segismundo, cómo toma su lugar que le corresponde, por nacimiento y por crecimiento de él como personaje, por las dos cosas. Pues no es solamente, bueno, descubrimos que vos eras que eso pasaba mucho, hay novelas ejemplares de Cervantes donde hay mucho eso, ¿no? Como, bueno, de repente se descubre que vos en realidad sos, no sé, no eras sirvienta, eras en realidad hija de nobles, y entonces, pumba, van y te casan con el príncipe. Bueno, no, acá es otra cosa la que está pasando, y eso es interesante. Bien. Em, Después hay un textito que lo voy a decir un poco rápido porque no sé si es tan interesante. Me pareció interesante como para pensar, bueno, formas de leer estos textos que ya se han leído durante siglos, entonces como qué cosas nuevas se pueden decir sobre algo sobre lo que se ha hablado tanto. Y hay un autor que se llama Rul Fernández, que es Tiempo y sentido en la composición de la vida y sueño. Y él va a decir, bueno, yo voy a tomar la noción de cronotopos de Bakhtin, nuestro querido amigo Bakhtin, que ya lo conocemos, los que hacemos historia del arte. Y la noción de cronotopos en Bakhtin es la interrelación entre cronotopos, ¿no? Entre tiempo y espacio. Ya el nombre es bastante transparente. Él quiere ver cómo el tiempo y el espacio es una forma de poder, es una forma posible de entrada a un análisis de una obra. Entonces él agarra y va a decir, bueno, a ver, en la primera jornada, o sea, el tiempo está dividido en tres jornadas. Y esas tres jornadas en las que se divide el tiempo, claramente se pueden pensar como la tradicional
¿no? Exposición, nudo y desenlace, o inicio, nudo y desenlace. Entonces decir, bueno, en las primeras 4 escenas, en la primera jornada, todo transcurre sobre la idea del tiempo presente. O sea, todo lo que está sucediendo son los personajes actuando en ese momento y solamente hablando o actuando en relación al tiempo presente. Dice, excepto en la 4ª escena, donde hay una retrospección al pasado de Rosaura. ¿Cuándo aparece eso? Con el tema de la espada. ¿Se acuerdan que el padre la reconoce por la espada? Y eso lleva a que nosotros nos enteremos algo del pasado de Rosaura, ¿no? Entonces, hasta ese momento, la acción viene sucediendo netamente en el mundo presente hasta que hay una retrospección que nos hace viajar al conocimiento del pasado del personaje, ¿no? Ese momento del reconocimiento a través de la espada y qué sé yo de Rosaura es lo que viene ya desde Grecia, que es el tema de la anagnórisis, ¿no? El momento en que, cae la ficha. ¿Quién es este Esto, personaje? en el Amadís de Gaula también, nosotros lo vimos el año pasado, al personaje, al Amadís, que ahora no me acuerdo cuál era el epíteto, eh, bueno, se me fue el nombre, lo reconocen por la espada también. Claro, y además es como muy simbólico el tema de la espada. Las espadas siempre son muy simbólicas, sobre todo, bueno, en el maíz de Gaula, que son caballeros y qué sé yo, y la espada es como, y además también, si nos ponemos freudianos, la espada como el falo que está ahí, en el caso de Rosario también es muy interesante, porque ella está ahí, o sea, yo puedo decir, ella está ahí haciéndose pasar por varón, por eso tiene una espada, porque si estuviera de mujer no podría tener una espada, ¿no? Ella está ahí disfrazada de varón y su espada hace que el otro se dé cuenta quién es en realidad. O sea, se dan cuenta porque la espada es un falso falo. Entonces te muestra que ella no es varón, sino que es Rosaura, ¿no? Uno puede hacer esa lecturita. Entonces, esta 4ª escena lo que hace es arrastrar el pasado al presente. En ese presente de la narración, el pasado se inmiscuye y se mete. Después, dice, bueno, en la 5ª escena, de nuevo estamos en el presente, es la que sucede en el palacio, pero también hay una evocación del pasado de Polonia, a partir de Basilio y demás. Y también con la historia de estos herederos, de Astolfo, de Estrella y demás. En la escena 6ª también se menciona, se vuelve al pasado, el pasado de Basilio, la prueba de Segismundo, la iniciación de la vida auténtica y qué sé yo. Y el final de la primera jornada es la prueba de Segismundo, queda planteada la prueba de Segismundo, el honor de Rosaura. Y estas cuestiones que quedan planteadas, entonces reenvían a los 3 tiempos al mismo tiempo. O sea, está el presente de la obra donde suceden estas cosas. Estas cosas suceden porque el pasado es traído al presente y genera todo este tipo de problemas que hay que resolver. Y a la vez también empuja el futuro, porque lo que queremos es ver cómo sucede esto, qué va a pasar, cómo se van a resolver estos problemas que el pasado presentificado nos trae. Bien. En la segunda jornada, lo que dicen es que se da más bien, en casi todas las escenas, un presente dinámico y de acción. ¿No? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Le hacen la prueba a Segismundo y falla, hace todo mal, ¿no?
quiere matar a todos. Lo sueltan y es como un perro rabioso. Después, en las escenas 11 y 16 se da el juego cortesano entre Rosaura, Astolfo y Estrella, ¿no? Que ahí Rosaura no es Rosaura, es Astrea, tampoco es ella misma. Y en la escena 17 es el aprendizaje de Segismundo, ¿no? Lo que él cree que es el sueño que pasó en lo que pasó en la corte, que él lo considera un sueño, y sin embargo él ahí hace su aprendizaje, reflexiona sobre lo que hizo y piensa que debería haber actuado de otra manera. Y ahí también se empieza a delinear un poco el amor que siente Segismundo por Rosaura, a quien idealiza, ¿no? Y toda esta cuestión de la belleza de Rosaura, bla, bla, bla. En la tercera jornada, como ya es el desenlace, empieza, bueno, de la 1 a la 9, todas escenas rápidas y breves. La escena 10 es una suerte de recapitulación de, de todo lo que ha sucedido, se comprime el tiempo de la historia. Y se lo reduce a espacios esenciales, ¿no? Como que el cronotopos acá se hace chiquitito, se reduce, o sea, se resume todo. Y también se puede pensar el recorrido de Rosaura, ¿no? Esta idea de que Rosaura empieza disfrazada de hombre, después aparece como la mujer esta Astrea, y después aparece una mujer con las armas, porque Rosaura va a tomar las armas al final, ¿se acuerdan? Ese cambio, o sea, hombre con arma, mujer cortesana falsa, porque cuando está haciendo Astrea está haciendo mujer cortesana, está haciendo el típico rol de la mujer cortesana que está en el palacio haciendo intriguitas de amor, ¿no? Como una feminización muy, muy, muy fuerte, pero esa feminización muy fuerte no se da sobre Rosaura, se da sobre Astrea, que es una identidad falsa de Rosaura. Entonces tenemos la primera identidad falsa de Rosaura, que es como hombre, la identidad falsa de Rosaura como Astrea, hiperfeminizada en la corte, el amor cortés, todo eso, pero el final es Rosaura con la espada, Rosaura siendo ella su verdadera identidad, siendo una mujer, pero portando ahí el falo, ¿no? O el símbolo de la lucha y de lo masculino y de la fuerza. Entonces acá nos arma también un arco narrativo de este personaje, es una fortificación del personaje de Rosaura lo que se ve. Y esa espada que ella vuelve a tener y que usa para recobrar su honor, en un punto sería como que ella utiliza ese símbolo fálico para romper el maleficio sexual que la madre y ella tuvieron. Y la forma de romper ese maleficio sexual es con un elemento fálico, pero de ella. Y es interesante pensar también que al final a Segismundo le da miedo volver a la torre, volver a la vida anterior. Y eso es lo que va a hacer que siempre quiera hacer el bien, obrar bien, ¿no? La idea esta de que haya quedado medio traumadito, pobre, ¿no? Pero que haya quedado con la idea de, bueno, por miedo a este infierno que yo viví, voy a hacer el bien. Esta idea medio platónica, medio de nuevo con la cabeza, no esta idea de que, bueno, una vez que vos sos liberado, vas a hacer cualquier cosa para no volver a estar encadenado. En realidad lo que te hace hacer el bien no es que vos quieras hacer el bien desde sí, desde siempre, de todo corazón, sino porque existe la posibilidad del castigo, de pasarla mal.
Y lo que es interesante es que, bueno, dice que el tiempo en la obra queda abierto, porque entonces cuando termina la obra es cuando Segismundo va a empezar a ser rey, y eso no nos vamos a enterar de qué pasa. Tiene que ver con esta idea de continuum. Bueno, la historia va a continuar, nosotros no la vamos a conocer, pero es una historia que después va a seguir sucediendo. No es tan clausurada como el amante liberal, por ejemplo. No, listo, pumba, se casan, ya está, listo. Acá es como, no, bueno, todo esto fue la preparación para que Sigismundo sea rey. Entonces dice que acá, esta obra en vez de estar relacionada con el mito del eterno retorno, ¿no? Aquello que una y otra vez vuelve a suceder, esta idea de fluidez del final, lo que da es la sensación de regeneración. Se cambia de la idea del eterno retorno, de lo malo, de la perfida, de lo que sea, por el de la regeneración. Bien, hasta acá estamos con la vida de sueño. Preguntas, comentarios, cosas que quieran agregar de sus lecturas, que les hayan llamado la atención, lo que sea, cuéntenme, hablen un poquito ustedes. Profe, igual al final también se da como otro tipo de ciclo porque en sí empieza con que está Segismundo en la torre, pero al final vuelve a mandar a uno de los soldados, si mal no recuerdo, lo vuelve a mandar a la torre. Es como, no me acuerdo cómo se llamaba ese ciclo, como que retornó todo otra vez. Sí, Ah, pero bueno, el envío a la torre puede ser también considerado regeneración en el sentido de que, bueno, esa experiencia quizás sirva como en el caso de Segismundo, ¿no? E igual un soldado no es lo mismo que el rey. También hay que pensar eso en la categoría de... Porque ese soldado no es uno que se le había vuelto en contra, era su enemigo. Digo, era su enemigo natural. Que tu padre te mande a la torre, eso era porque tu padre no debería ser tu enemigo. Te tendría que enseñar bien y no tendría que creer en los oráculos que dicen que vos te vas a volver malo y vas a hacer todo mal, ¿no? Digo, acá ya es como un enfrentamiento por la recuperación del trono, entonces, bueno, sí, sos el enemigo, chau. Y sos un soldado, sos como un personaje de cuarta. Distinto sería si mandara a la torre, ¿no? A un personaje de los principales, de los más importantes, pero sí entiendo lo que decís, está bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué les Yo pareció? me, pen- yo me quedé pensando, profe, que cuando lo leí no lo vi así, lo del elemento fálico al final de Rosaura, ¿no? Pero sí, como dijo al final, cuando ella tiene el poder, ¿no? Cómo lo representa. Sí, totalmente. Eso está muy bueno, porque digo, por ejemplo, yo no creo, cuando Calderón escribió esto no existía esta idea de lo fálico, esto viene con el psicoanálisis y con Freud. O sea, y a Freud le faltaban varios siglos para nacer y escribir sus cosas. Eso es lo interesante de que uno puede hacer una lectura de un texto antiguo utilizando categorías de pensamiento más nuevas que ese texto, siempre y cuando las pueda justificar. Digo, acá yo creo que queda justificado esta Sí. idea, ¿no? De la espada esa como objeto fálico, que es la que a ella la termina construyendo como una mujer que hizo todo un recorrido y termina más fuerte y capaz de defenderse a sí misma. Porque además hay que entender eso, Rosola se va a defender ella sola. Eso también es bastante atípico, ¿no? Es una mujer que en un punto es una mujer muy fálica para la representación de las mujeres de la época. Entonces, yo creo que ahí es una buena forma de incorporar teoría o ideas o nociones que son más nuevas que sí se pueden meter en la obra, ¿no? Igual Sí. también hay que pensar, Freud también, para pensar el psicoanálisis, utilizó mucho
de la tradición, digo, cuando hablamos del mito de Edipo, o sea, está hablando de la tragedia griega, el tipo a través de la idea de la tragedia griega es cuando empieza a armar como parte de su teoría psicológica. Entonces, y en ese sentido, en relación un poco a lo que estuvimos viendo antes de Warburg, ¿no? En Historia del Arte. Como estas cosas que vuelven apareciendo en distintos momentos de la historia. Bueno, quizás la espada como falo habría que buscarla, está en toda la historia, ¿no? De la literatura y también y de las representaciones pictóricas, Sí, antes pero de que queda, alguien... queda muy marcado. Ah, Y yo no lo había visto así. Ahora cuando estaba tomando nota, sí, es, sí, es muy, muy... sí. Ahora, es importante, como siempre, el tema de los fálicos, señalarlo cuando hay motivos suficientes, porque si no, yo también tenía un profesor que decía, cuidado con esto, chicos, porque si no, cada vez que ven un paraguas van a pensar que es un falo, y no siempre, a veces un paraguas en un cuento es un paraguas, no es un falo. Entonces, como, bueno, fíjense, no abusen de esta idea. Eh, pero sí, acá cierra. mm, Em, bien. Yo lo que voy a comentar es, de acuerdo a lo que estaba diciendo hace un rato, que es una novela filosófica, no una novela, Una una obra. obra filosófica. Eh, sí, todo el tiempo queda claramente el sufrimiento, porque uno cuando usted me había dicho la otra vez, dice, que cuando la volviera a leer, la iba a leer de otra manera, pero todo el tiempo es sufrimiento, todo el tiempo, pero digo, hasta en el final es sufrimiento. Eh, nada, y Ujú. que queda claro, si el Calderón quería, digamos, quería dejar aclarado eso, eh, quedó porque es sufrir. Yo me acuerdo que en uno de los días iba en el micro leyéndola, yo a la mañana tengo una hora de viaje, entonces generalmente aprovecho Ver. para leer, me llevo los textos. Y yo tenía una angustia que guardé el libro, pero con angustia, pero pensando en este personaje y su interior, su mundo interior, qué es lo que le estaría pasando. Sí. Eso, nada, es por ahí una pavada, pero No, no, está bien. Bueno, pero ahí tiene un poco que ver con esta idea, o sea, muy barroca del sufrimiento, un regodeo en el sufrimiento absoluto. Estamos hablando de esa sociedad totalmente en crisis, descreída de todo, y es básicamente la frase, la vida es un valle de lágrimas, o sea, de nacer, pero además él lo dice, ¿qué pecado cometí más que nacer? sí, Es una de las premisas, y es como si, desde el momento en que nacés vas a sufrir. Sería más o menos, ¿no? Como la respuesta. Entonces sí, es tremenda, es re culebrón en ese sentido, es sí. muy dramática. Eh, Creo que quizás sí, yendo a trabajar con una hora de tener que ir perder una hora de tu vida para ir a trabajar no es el mejor momento para pensar en el sufrimiento, porque ahí te dan ganas de hacerte el harakiri, me imagino. Además estaba yendo que a dar clases, Sí, sí. a trabajar No, de igual yo docente. como, Es un montón todo, es un montón ser docente, que nos paguen 2,50 pesos y que encima estés una hora arriba de una combi leyendo. no, en realidad Sí, a mí nada, yo trabajo en el campo, ya estoy por jubilarme y la idea es jubilarme con la doble de favorabilidad y eso, pero en realidad tiene que ver con eso, es pero como ¿no te parece espectacular que se llame desfavorabilidad, Valeria, lo que te estoy diciendo, el que la vida es un sufrimiento? totalmente Desfavorabilidad. Te pagan más porque más sufrís, porque más, es sí, es desfavorable. verdad, es desfavorable, Es sí, desfavorable, estás haciendo un trabajo desfavorable. Entonces, solo por sí, eso. en medio del campo. Ahí está. Sí, tremendo. Por eso, es un montón. Pero bueno. Esperen que tengo que contestar una cosa. Bien. Entonces,
¿Alguna duda o consulta sobre, en general, algo que estuvimos viendo, sobre el parcial, sobre las vías Sí, desfavorables? Sí. yo tengo una duda sobre el parcial. ¿Al final va a ser presencial? No, porque es la otra semana. Ah, claro, yo tenía esa duda, pensé que iba a ser presencial. No, ¿Cómo sería la modalidad? Nunca tuve uno. es el lunes 24. No, yo les paso el examen por acá, o por mail, o por el chat acá no, nos conectamos a Zoom como todas las clases, con cámaras prendidas, eso sí, se los tengo que pedir, porque es un parcial. Entonces, ahí es muy importante que tengamos todas las cámaras prendidas. Les paso el examen y ustedes lo hacen en computadora o a mano. Los que tienen compu, les pido si lo pueden hacer en compu, que para mí es mucho más fácil de corregir. El que no tiene compu, listo, lo hace a mano y manda una foto, pero prefiero que los que tienen el recurso que lo utilicen. Entonces, nada, nos conectamos y como ahora nos vamos subiendo al Zoom cuando se corta y ustedes lo hacen. Ustedes pueden tener a mano los textos, todos los textos, los literarios, los bibliográficos, lo que sea, y sus resúmenes. Yo, más que me parece que es más útil para ustedes tener resúmenes, porque ponerse a buscar algo en el medio del parcial, se les va el tiempo. Les recomiendo que hagan fichas o resúmenes de cada uno de los textos que vimos, ¿no? En el que ponen más o menos cuestiones de las distintas bibliografías, como ideas principales, que no tiene que ser muy extenso, solo vieron esas ideas o palabras que son disparadoras para que ustedes después puedan, mirando esa ficha, pueden decir, ah, bueno, no, yo lo que quiero decir es que acá, digo, como esas ayuda memorias, les van a servir. Entonces, contestan el examen, tienen las 2 horas y me lo mandan por mail. En el parcial dice todo cómo lo tienen que mandar y bla, 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 y listo, y eso es todo. Em, Buenísimo, profe, muchas gracias. no, de nada. Lo que sí, igual no lo creo por ustedes, lo dice el parcial también, pero es algo que me veo en la obligación de decir porque me ha pasado. Em, Obviamente no pueden usar chat GPT ni ninguna de esas estupideces, se los pido por el amor de Dios, escriban con sus propias palabras. Digo, tenemos un recorrido, venimos a todas las clases, leemos, como eso. No los creo a ustedes en esa onda, pero por las dudas igual lo tengo que decir y que quede asentado, que tiene que ser una producción propia de ustedes. Digo, como que lo que pretendo es eso, no es que no pretendo que en 2 horas por Zoom ustedes me escriban un tratado sobre la vida de sueño. O sea, no, es un parcial. Tiene que ser más o menos que contesten y que tengan, y que yo vea que tienen en claro las ideas principales de cada texto. Esa sería como la noción. O sea, cómo se analiza, qué analizamos, cuáles son los temas que analizamos en cada texto. No me cuenten de qué va el texto, eso sí, no, de ninguna manera. Y entonces ella vino y fue y le dijo. No, o sea, si necesitan decir reponer algo porque les sirve para la explicación, lo reponen rápidamente, ¿no? Como pero no me cuenten todo lo que le pasaba a Rosaura, todo lo que le pasaba a Segismundo. Lo que van a tener que hacer es analizar y decir, bueno, de acá se ve de tal manera el barroco en no sé qué cosa, o tal tema, o quizás les doy fragmentos de los textos, se los copio y le digo, bueno, en este fragmento analizá y explícame tal y tal cosa. Entonces me cuentan eso, pero no, por favor, no cuenten la historia, ¿sí? No estamos en contra de contar lo que dice la obra porque ya todos lo leímos y ese no es el trabajo que hacemos nosotros. Acá tenemos que analizar, que es otra cosa, es otra categoría de trabajo. Pero a ver, ¿qué más se me ocurre decir sobre el tema del parcial? Profe, Sí. ¿las exposiciones entran todas? Espera, déjame, no, me parece que, déjame ver. A ver, déjame ver. No,
Las exposiciones, no les voy a tomar las exposiciones. Preparen muy bien el Lazarillo, el amante liberal, Fuente Ovejuna y la vida de sueño. Las exposiciones no, ya está. Prepárenlas Ok, bien, gracias. significa lean la bibliografía, repasen las notas que hayan tomado de las clases y todo eso, ¿sí? Pero son esas 4, que ya es ya es bastante con eso. Lo otro por algo ya lo pusieron. Entonces, nada, básicamente eso. Y después, esperen que quiero mirar acá. Mm. Después vamos a tener que ponernos de acuerdo para en el segundo, vamos a hacer lo mismo en el segundo cuatrimestre. Vamos a empezar con ustedes también dando presentaciones orales de algunos textos, ¿sí? Y después, como para que haya, en los dos, que haya 2 instancias de evaluación. Una instancia oral, porque de última ustedes van a ser docentes, entonces además de escribir bien y qué sé yo, tienen que saber explicar oralmente cosas, que es a lo que se van a dedicar. Entonces, va a haber una exposición oral al principio y después vamos a tener el parcial. Yo después ya estuve poniendo, no sé si les muestro, porque lo tengo acá abierto justo. Acá. Esto que está en azul son los temas de las exposiciones. Porque nosotros acá en esta materia somos al final, ¿quién falta hoy? Lucas y Jessica, ¿no? Lucas, no, y Cassandra, faltan 3 hoy. Y somos 3, o sea, son 6. 1, 2, 3, 4, No, Cassandra 5. está, posta. Cassandra está, somos 5 Somos entonces. bien. Somos 5, ¿no? Perdón, como cuando, ¿viste cuando Claro, minimizas la 5, yo pantalla dije se 5. pone chiquitita y justo no te veía buscar? Somos 5, ¿verdad? Me parece que somos 6 porque faltan Sí. Jessica Lucas, y Lucas. Y acá somos 4, ok. porque Javier dejó, Javier dejó, son lamentablemente. 6, es verdad, son 6. Bueno, entonces voy a agregar otra más. Puede ser Becker. Eh, o puede ser bodas de sangre. Bueno, después lo pienso y les digo. Cuestiones que si quieren, vayan mirando. Sí, listo, lo pongo Becker, ya lo pongo ahora, así no damos más vueltas. No sé, me dice el color que usé. Total, hay 2 clases de Becker, yo doy una parte y la otra persona otra. Si quieren después ir chusmeteando estos temas, a ver cuáles les interesan y después nos podemos poner de acuerdo. Si no, les digo yo cada uno lo que tiene que hacer, pero por ahí está A mí bueno me que... gustaría dar Doña Perfecta de Pérez Galdós. Bueno, No la conozco, no es que la conozco la obra. pero ¿te gusta Pérez Galdós? Sí, me Y encanta. qué gusto extraño, Qué Valeria, ¿eh? sufrimiento. Sí, y larguero como pocos. Bien, ahí la puse a Valeria. El resto siéntase contentos porque le sacó de encima algo que a no muchas personas les gusta, Peregal. Así que no es Me que se llevó encanta. lo más divertido, ni por casualidad. No, Eh, no lo conozco la obra esta, pero no, no, me está bien, encanta. pero si te gusta lo otro, o sea, el tipo tiene un mismo estilo. Es un realismo aplastante español. Después nada, lo chusmean, googleen a ver qué es cada una de estas cosas y pueden